día de hoy hablamos de tumores cerebrales. Recordarles que las líneas están abiertas. Si usted tiene alguna duda, hoy el doctor Amaury García está aquí más que como moderador, pues suministrando toda esa información que usted necesita tener a la mano para cuidar de su salud. 809-682-9850, la línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Doctor, las causas asociadas a la aparición de tumores cerebrales, sobre todo ya hablaba en el caso de los tumores cerebrales secundarios, que sabemos que ya es por un tema de metástasis, extensión de una enfermedad oncológica desde otros órganos, pero en el caso de los tumores cerebrales primarios, ¿cuáles son esas causas que pudiéramos asociar a la aparición de este tipo de patologías? Mira, pues la verdad es que el tema de las causas de los tumores no está bien clara. ¿Por qué razón se produce ese cambio, esa alteración en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN de la célula? Pero lo que sí está claro es que cuando se produce el cáncer es a consecuencia de una multiplicación, digamos, desorganizada, desproporcionada. Yo le digo, y así lo designo, como que esas células se volvieron locas. Empezaron a multiplicarse, a dividirse, y todo esto entonces pues trae como consecuencia ese hecho. El hecho oncológico pues despierta evidentemente esa multiplicación desorganizada. Ahora, existen genes que son, digamos, características que están en nuestro organismo, que son pro-oncogenes. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros genes que su papel es ir a favor de esas mutaciones. Entonces, cuando se dan mutaciones en la célula, eso va a provocar, pero existen lo que son los antiangiogénicos. Entonces, hay una lucha entre esas dos características. Entonces, también nosotros podemos ver que hay condiciones como la radiación ionizante, la exposición a altas dosis de radiación, pues puede ser una de las razones que provoque un tumor cerebral. Existen traumas, existen virus, o sea, el cáncer está asociado a muchas de estas realidades, pero sobre todo la evidencia más fuerte en materia de causa es que se provoca una alteración genética en quien manda la señal para que la célula se divida y muera, y que esto pues falla, que es el tema de la alteración a nivel de nuestros genes. Eso como causa, digamos. Doctor, yo tuve una compañera de trabajo que le diagnosticaron un tumor cerebral. Gracias a Dios era benigno, pudieron intervenirla y ella ya hizo una vida normal después de eso. Ahora, una de las manifestaciones que ella tuvo fue que ella tenía ojos claros y uno de sus ojos cambió de color. Y eso fue lo que le llamó la atención para ella ir en busca de atención, de diagnóstico y de una explicación a lo que estaba pasando. ¿Cuáles son quizás estas manifestaciones o síntomas que pueden provocar los tumores cerebrales, también atendiendo a la ubicación del cerebro en donde se encuentren? Bueno, pues mira, nosotros tenemos que esa quizás es una de las características más interesantes que hay que tomar en consideración. Los tumores normalmente van creciendo, ¿verdad? Y si son malignos, el deterioro del paciente es rápido. O sea, un paciente que lo ves, que luce enfermo y que esa apariencia de enfermedad se ve que es muy severa, pues están asociados casi siempre con tumores malignos. El tumor benigno crece lento, al pasito, y pasa años y años y años. Y cuando ya venimos a identificar, por ejemplo, ponte ahí un meningioma gigante para que tú observes como una batata, porque es lo que parecen. Tumores tan grandes llegan a crecer tanto y las personas entonces no se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque
esas lesiones van creciendo poquito a poco y van haciendo entonces espacio y van entonces desplazando de manera muy lenta el cerebro, lo van desplazando y ya cuando viene a dar manifestaciones ya es porque... Entonces, manifestaciones de los tumores cerebrales. Una persona que de repente hace una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, y nunca en la vida había tenido manifestaciones, no tenía historia de epilepsia, pues eso evidentemente puede ser un tumor cerebral y debe ser pensado como un tumor cerebral. Mira, por ejemplo, ese meningioma. Sí. Miren esa masa tan grande. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, porque es un tumor benigno. A pesar de lo grande que se ve y de lo aparatoso que se ve esa imagen. Hay mejor pronóstico. Ese es un tumor que lo que se requiere básicamente es operarlo. Y a eso no hay que darle ningún otro tipo de tratamiento. Si es un meningioma como a todas luces es lo que nos indica la imagen de resonancia, pues esos pacientes tienen muy buen pronóstico. Entonces, síntomas que vamos a tener y signos, crisis convulsiva, descartar en una persona que nunca ha tenido una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, hay que pensar inmediatamente que es un tumor. O sea, si usted nunca en su vida había tenido una crisis convulsiva y convulsionó de adulto, pues piense que es un tumor cerebral. Esa es una regla. Trastorno de la memoria. ¿Qué pasa? Que cambios en la personalidad, dolor de cabeza que no se va de vacaciones, dolor de cabeza que siempre lo tiene pegado ahí, siempre, y dolor de cabeza que puede tener entonces la tendencia a aumentar. Pacientes que, por ejemplo, viven chocando. Tuvo un accidente la semana pasada y de repente tienen otro accidente esta semana y fue que se le metió un vehículo, piensen que puede ser un tumor. Hay que investigar no solamente la vía visual, sino también a nivel de una parte de las vías ópticas que nos impide ver lo de afuera. Usted me está mirando a mí y no solamente me está mirando la cara, sino que también está mirando la botella de agua que hay en mi mano izquierda, está viendo el teléfono, está viendo todo lo que está hacia afuera, está viendo el caduceo de los médicos porque tiene un campo lateral. Entonces hay personas que los tumores de hipófisis, los tumores que están en esa zona, van a quitar la visión de esta parte de afuera y solamente van a mirar como si fuese a través de un tubo. Entonces, esos tumores también van a generar esa sintomatología. Otros síntomas es el paciente que, por ejemplo, puede tener cansancio con mucha frecuencia, trastorno visual de un ojo, trastorno visual de ambos ojos, como ya acabo de decir, el problema de audición, o sea, un paciente que tiene sensación de mareo, sensación de cansancio, pérdida del equilibrio, hambre, o sea, todo esto puede ser indicativo de que una persona puede tener el problema para el movimiento, sobre todo de forma lenta, problemas del equilibrio, problemas del habla, problemas para entender. ¿Por qué? Porque los síntomas de los tumores cerebrales, Lizania, van a depender de la zona del cerebro que esté afectando. Entonces, hay personas, y en esto es importante que usted pues preste atención, que empiezan a tener comportamientos diferentes. Una persona que siempre fue tranquila, siempre fue medida, educada, de repente una persona desinhibida, una persona que se quita la ropa, una persona que pelea con todo el mundo, se cambió su forma de ser. Pensemos en que esa persona puede tener una lesión frontal. Y ese es un dato, específicamente. Un dato muy importante, doctor, porque claro, quizá la gente lo puede asociar con un tema psiquiátrico, de psicología, pero ahí hay un tema fisiológico que está afectando. Bueno, te puedo yo decir, Lizania, que en varias ocasiones, de hecho, uno de los tumores más grandes que yo he operado, se trata de un paciente que durante varios años estuvo ingresado en el hospital psiquiátrico. Salud mental estaba. No, psiquiátrico. Y ese paciente en esa época
Estoy hablando de una persona que no sé si ya habrá fallecido por otra causa, porque nosotros lo recibimos ya un paciente de unos 60 y pico de años. Y ¿sabes cómo descubrimos que el paciente tenía un tumor cerebral? Porque él hizo una crisis epiléptica. Y entonces ahí, al hacer la crisis epiléptica, llevaron al paciente y le hicieron una imagen del cerebro. Y ahí la sorpresa de todo el mundo, un tremendo tumor era lo que tenía este paciente. Pero ya eso no se da al día de hoy. Ya todos los psiquiatras, todos los internistas, pues mandan a hacer una imagen. Por básica que sea una tomografía con un tumor frontal, vamos a ver que hay una lesión. Entonces, dependiendo de la zona del cerebro, nosotros vamos a tener que se va a provocar esa sintomatología. La náusea, el vómito, por ejemplo, es una de las características que más temor le damos nosotros en materia de los tumores cerebrales. Un paciente que llega, por ejemplo, a sala de emergencia y llega vomitando y la queja es que le duele la cabeza, que tiene vómitos, pero esos vómitos no tienen náusea. Por ejemplo, sin náusea. De repente está conversando, está tranquilo y vomita sin náuseas previas. Entonces, eso es un dato de hipertensión endocraneal. ¿Qué significa eso? Bueno, dentro del cerebro nosotros tenemos la posibilidad, dentro del cráneo, nosotros tenemos la posibilidad de tener 3 componentes: el tejido cerebral, el líquido cerebroespinal y la sangre. Dentro de las arterias, dentro de las venas, esos son los únicos elementos que nosotros podemos tener ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando aparece un tumor, entonces le quita espacio a uno de esos 3. Si solamente debemos tener tejido nervioso, sangre, en las arterias y en las venas, y líquido cefalorraquídeo, si hay un tumor va a sobrar y eso hace que aumente la presión dentro del cerebro. Entonces, existen algunas condiciones hereditarias, algunos síndromes que pueden estar asociados a los tumores, pero lo relevante en este caso es que nosotros veamos, ¿verdad?, que los tumores a nivel del cerebro pues pueden tener estas características desde el punto de vista de su sintomatología y que la sintomatología va a depender de la parte del cerebro. Una persona, por ejemplo, puede tener como una manera de identificación o digamos, de expresión de un tumor, un sangrado. O sea, un tumor que tiene en su interior una gran cantidad de vasos sanguíneos puede sangrar. Y eso puede ser, y lo vamos a confundir con un ACV momentáneamente. Sí. Luego vamos a ver que hay una masa. Entonces, los síntomas van a depender sobre todo de la zona en cuestión donde se encuentre dicha lesión. Usted hablaba de que no hay causas muy claras que se puedan asociar al tema de los tumores cerebrales. Sin embargo, hablaba de el riesgo que tienen las personas que se exponen a altas radiaciones. En el caso de que yo tenga un familiar muy cercano, papá, mamá, hermano, que ha sido diagnosticado con un cáncer cerebral, ¿cuáles son las medidas que debo tomar a manera de prevención quizás o de poder identificar temprano una enfermedad de este tipo? Vamos a darle chance a la gente primero y luego me responde esa preguntita. Adelante, buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días, saludos, sí. Lizane, qué buen invitado el de hoy. Ay, sí, muy buen invitado. Saludos, doctor García. Doctor García, una pregunta. ¿Un tumor que vino como consecuencia de un trauma puede degenerar en una malignidad, en un cáncer o un tumor maligno? Mira, gracias querido por tu audiencia, por tus comentarios y por tu buena ponderación para con nosotros. Mira, no queda claro cuáles son los mecanismos, pero sí, nosotros
hemos visto situaciones donde hay personas que han tenido pues trauma y se ha generado pues a partir de ahí un tumor. No es lo típico, tú no encuentras que todo el que se da un cacazo, que todo el que se da un trauma craneal va a derivar, pero sí, los traumas están asociados y están documentados. La relación de traumas con tumores cerebrales. Tu pregunta, Lizania. Sí, sí, tengo un familiar cercano, Sí, doctor. el tema de los familiares es importante porque hay síndromes. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad que se conoce como la neurofibromatosis, enfermedad descrita por von Rickenhausen, que son una gran cantidad de tumores a nivel de la piel. Entonces, esas personas que tienen esas características van a producir una alta posibilidad de que sus hijos también tengan tumores, y no solamente tumores igual que ellos en la piel, sino también a la famosa facomatosis, que son tumores que se expresan en la piel y dan signos en la piel, pero son patognomónicos de lesiones a nivel del cerebro. Seguimos con la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Buenos días. Que le diagnosticaron un tumor, una gente de mi entorno, ¿Sí? lo operaron y le dijeron, mire, probablemente usted nació con ese problema. Ese tipo de tumor es maligno. Mira, para establecer, buena pregunta. Y ahí recuerdo que Lizania hizo una pregunta al principio del tema de las biopsias. Sí. Mira, para nosotros saber si un tumor de cualquier parte del cuerpo es benigno o es maligno, necesitamos de el patólogo. Y esta mañana yo, cuando iba entrando al oncológico Heriberto Peter, me encontré con una de las leyendas funcionales, saludables, y que le envió un saludo. Una información que la da sobre todo con características genéticas, que ya te puede decir ese tumor a qué reacciona, a qué tratamiento él puede ser más sensible, qué podemos hacer. O sea, que es una de las estrategias. Y sí, para tratar un tumor, Lizania, necesitamos obligatoriamente una biopsia. Si ya sabemos que ese paciente tiene un cáncer en el pulmón, fue diagnosticado por el cáncer de pulmón, le sacaron una biopsia de cáncer de pulmón y aparece luego una metástasis o una lesión en hueso en el cerebro, pues ya no hay que hacerle una biopsia al cerebro porque ya se conoce que hay una lesión primaria. Claro. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y retornamos para hablar sobre el manejo y el pronóstico de los tumores cerebrales. No le cambie, volvemos en breve.